Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar FabTech de la Fundación, en el que vamos a hablar de estrategias de formación de precios de transferencia. Agradecer al ponente, Rafael Leal, socio especialista en precios de transferencia de la firma Andersen, por participar en el webinar y ofrecernos sus perspectivas muy necesarias para las empresas, muchas de ellas en la Comunidad Valenciana, pymes exportadoras, porque realmente los precios de transferencia siempre han sido clave dentro de las estrategias de exportación, pero en el momento que vivimos de incertidumbre geopolítica y de complicaciones en diferentes frentes, pues se muestra mucho más necesario tener una estrategia adecuada de formación de precios de transferencia, que como sabéis, bueno, pues hay que hacer un informe anual en las empresas y hay diferentes metodologías, y Rafael, bueno, pues es un gran experto y tiene la generosidad de compartir hoy con nosotros pues reflexiones, recomendaciones desde el punto de vista del experto que es, ¿no? Vamos a hacer primero una introducción de la situación geopolítica en la era Trump, y si podemos compartir la presentación, comenzaremos. Agradecer a todos aquellos que se han conectado. Sabéis que el webinar, bueno, va a tener una duración en el entorno de hora, hora y media. Al final habrá un turno de preguntas y de diálogo y comenzaremos. Muy bien. Bueno, pues como vemos, bueno, estamos en la era Trump y lo cierto es que tenemos un entorno geopolítico complicado. Esto llevamos unos años en los que el entorno geopolítico ha influido más de lo que debería, ha pesado en la balanza más de lo que debería haber pesado en los mercados financieros, de manera que se ha generado más incertidumbre, más complicaciones, ha habido más volatilidad y también bueno, pues, ha afectado a los precios de las cotizaciones de las carteras y de los mercados. Bien, hay que hacer una reflexión para comenzar a hablar del entorno geopolítico, y es que en 1963, si hacemos un poquito de historia, ya decía Mark Twain que la historia no se repite pero rima, ¿no? Y efectivamente rima, porque en 1963, en un viaje que hizo a Europa, John Kennedy, bueno, pues nos dijo, además del famoso discurso que hizo en Berlín, nos dijo que Europa debería invertir más en seguridad y defensa. O sea, que no pensemos que Trump es el primero que habla de que hay que invertir más en Europa en seguridad y defensa, sino que si nos retrotraemos a 1963, ya nos lo decía Kennedy. Lo que pasa es que sí que es verdad que aunque se ha avisado varias veces, se ha avisado de una forma tan amistosa que Europa no se lo ha tomado en serio. La sombra de Estados Unidos es muy alargada y realmente, bueno, pues Europa contaba con que Estados Unidos iba a apoyarnos y que iba a solucionarnos las guerras europeas, ¿no? Y ese ha sido un poco el horizonte geopolítico en el siglo XX, el orden mundial, que lo estableció en Bretton Woods, recordemos, haciendo también un poquito de historia, a través de dos grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues fueron criaturas creadas por Estados Unidos para salvaguardar el orden internacional a escala, sobre todo también europea. Sí que es cierto que por entonces el centro del mapa estaba entre Estados Unidos y Europa, pero ahora mismo ya no es así. Por eso esto también afecta a la geopolítica. Y ahora mismo, pues las prioridades de Estados Unidos no pasan por Europa. Y eso tenemos que ser conscientes. Las prioridades de Estados Unidos ahora mismo pasan por separar a Rusia de China y pasan por hacer frente a la guerra tecnológica con China, que sabemos, bueno, pues que hay una guerra bastante potente entre Estados Unidos y China por esa carrera tecnológica en la que pues están los microprocesadores, están los computadores cuánticos, está el tema de la inteligencia artificial, ya vimos el efecto de DeepSeek en los mercados financieros, sobre el gran gigante Nvidia americano, y bueno, pues esto va a continuar así.
Y ya nos decía otro gran estadista americano, que era Kissinger, que el orden mundial era una acepción ficticia, es decir, no hay un orden mundial. En el orden mundial, al final, de lo que hablamos es del reparto de poder entre los diferentes países, con lo cual pues teníamos un reparto histórico y esto, bueno, pues también ha cambiado. Entonces, la ventaja es que sí que lo estamos viendo, que se está cambiando y, bueno, pues ya tenemos varios síntomas y esos síntomas hacen que más de uno piense que Trump es una consecuencia, no es una causa de este terremoto mundial, de este cambio del tablero de las reglas del juego, ¿no? ¿Y por qué digo que Trump es una consecuencia? Porque previamente a Trump, sobre todo a este segundo mandato, pues hemos visto reducción de las democracias a escala internacional. Si miramos el mapa de calor de las democracias a escala internacional, pues cada año se va reduciendo lo que es las democracias y sobre todo la democracia liberal que ha sido hegemónica en el continente europeo. Y también haciendo un poquito de historia, debemos recordar que en Europa bueno, pues hemos sido el germen de grandes distorsiones, pues como por ejemplo fue la escalada nazi o la escalada de diferentes populismos y extremismos, ¿no? El fascismo y tal. Y bueno, pues ahora mismo pues estamos viendo una escalada de conflictos bélicos, algunos de ellos en Europa con la guerra de Ucrania, pero también tenemos conflictos armados bastante potentes en la Franja de Gaza, en Cachemira y bueno, pues la verdad es que esto es preocupante porque va a generar inestabilidad y va a generar aumento de costes en las empresas y sobre todo incertidumbre, ¿no? Así pues, bueno, pues podemos hablar de que ya ha terminado el orden internacional del siglo XX, hemos pasado del multilateralismo al bilateralismo y bueno, pues ya se está negociando one to one con Estados Unidos, que ahora mismo Estados Unidos está negociando simultáneamente con 90 países. Esto sería impensable en un aparato de negociación como el aparato europeo de Bruselas, que es bastante más lento, bastante más complicado y, bueno, pues en Estados Unidos no se les caen los anillos y ahora mismo están negociando simultáneamente con 90 países. Y algunas negociaciones han sido exitosas, con lo cual tenemos buenas noticias, buenos síntomas. Pues, por ejemplo, pensemos la negociación de Estados Unidos con Japón, que bueno, pues ha sido exitosa y en el caso de Japón, bueno, pues los aranceles han pasado a cero. Japón negoció muy bien con Estados Unidos, le explicó que ellos importaban más de Estados Unidos que Estados Unidos importara de Japón y a cambio de unos compromisos de comprar coches americanos y una serie de circunstancias, bueno, pues los aranceles con Japón han pasado a cero, mostrando el expertise de Japón en la diplomacia internacional. Y esta misma semana también ha ido muy bien la negociación con Inglaterra. Inglaterra ha conseguido reducir los aranceles, ha conseguido salvar puestos de trabajo en dos industrias clave para Gran Bretaña, como son el acero y los automóviles. Tomemos nota en España en este sector y también en Alemania. Y bueno, pues a cambio de reducir los aranceles de la importación de carne americana y bueno, pues también del etanol, que tenía unos aranceles del 19%, ha pasado al cero. En carne americana ha pasado del 20 al cero. Y bueno, pues Estados Unidos a cambio, bueno, pues ha eliminado los aranceles de algunos productos ingleses y otros los ha reducido significativamente. Con lo cual el bilateralismo está funcionando en determinados países y debemos tomar nota en Europa a la hora de negociar con Estados Unidos porque estamos en medio de una guerra comercial. Y a este respecto hay que decir que los aranceles tampoco los ha inventado Trump, los aranceles han sido un instrumento histórico de proteccionismo comercial y que no solo estamos hablando de aranceles, también hay barreras no arancelarias y que también se tienen en cuenta en las negociaciones. Lo digo porque no limitemos el discurso a los aranceles porque no es cierto. Y luego, bueno, pues el tema de la guerra comercial, ya sabemos que cuando hay proteccionismo
encarecemos el precio de los productos, generamos inflación y hay una marcha atrás en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Pero sí que es cierto que todavía es pronto para decir que estamos en una era de desglobalización, porque ha habido un auge de las potencias medias, con lo cual tenemos ahora mismo dos movimientos. Tenemos el movimiento de proteccionismo, de guerra comercial, pero también tenemos el auge de otras potencias medias, principalmente las BRIC, y dentro de las BRIC habría que destacar a Brasil y a India. La geopolítica, como digo, ha hecho una OPA hostil a la economía. Esto lo dice Mara Milosevic y la verdad es que es totalmente cierto. Tenemos que analizar la geopolítica a la hora de preparar la planificación en nuestras empresas. A ver. Bien. Tenemos un nuevo orden mundial en el que hay fragmentación, hay incertidumbre y tenemos que pasar página. Y el modelo europeo que teníamos en el siglo XX, de energía barata con Rusia, comercio bilateral con China y bajo precio en defensa, low cost con Estados Unidos, este se ha terminado. Entonces, hay más de una estratega que está diciendo que Europa tiene que despertarse. Yo creo que Europa ya se ha despertado, pero lo que tiene que hacer es levantarse de la cama y actuar, que todavía no lo ha hecho. Y entonces, bueno, pues tomemos nota de países y de estrategias, como decía, que ya están siendo puestas en marcha desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué estamos en un nuevo orden internacional? Pues porque hay un auge de las potencias revisionistas. Las potencias revisionistas, como digo, que sí que tienen una hoja de ruta, son potencias a escala mundial que no están contentas con su peso en la economía internacional. Y cada vez hay más. Entonces tenemos el caso de Rusia, que lo que ha hecho es tomar las armas. Entonces primero hizo una anexión de Crimea. Desde Europa pedimos sanciones a Rusia por la anexión de Crimea y nos quedamos solos a escala internacional. Ahí hubo un problema de liderazgo europeo. El resto del mundo no quiso aplicar sanciones a Rusia y entonces Rusia se hizo más fuerte y lo que hizo fue empezar la guerra de Ucrania. Pero no pensemos que si termina la guerra de Ucrania, la reconstrucción nos la va a pagar Estados Unidos. La reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial sí que vino Estados Unidos, nos ayudó y, bueno, todo el plan Marshall y demás. Pero ahora mismo, como digo, Estados Unidos está ocupado en otras cosas. Entonces, si vamos a reconstruir Ucrania, lo tendremos que pagar los europeos, porque es una guerra europea. Y lo que sí que se nos ha dicho en las instituciones internacionales es que Europa debe dejar de pensar que las guerras europeas son una preocupación mundial, son una preocupación para Europa. Y luego también debemos dejar de pensar que las guerras europeas nos las van a pagar otros, nos van a solucionar otros los cristales rotos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues las circunstancias sí que están cambiando. Y debemos trabajar la relación con Rusia porque, volviendo a la historia, Rusia nos ha sacado de los problemas. Nos sacó de los problemas con Napoleón, del gran imperio de Napoleón, cuando empezó a crecer, a crecer, a crecer. Al final le paró Rusia y también nos paró de la escalada nazi. Recordemos que con el Tercer Reich, al final, Rusia tuvo que parar los pies al Tercer Reich. Entonces, Rusia ha tenido un papel ambivalente con Europa. Por un lado, ha sido conflictivo porque siempre ha tenido una voluntad de ser un imperio y de querer ser más de lo que era, pero por otro lado también nos ha sacado las castañas del fuego, con lo cual solo por los 3.500 kilómetros de frontera que tenemos con Rusia, pues es un vecino al que tenemos que cultivar las relaciones. Pero es complicado porque en Rusia han fracasado todas las transiciones. Con lo cual, esto de pensar que cuando se vaya Putin va a llegar un alma cándida a gestionar Rusia, nos tenemos que olvidar, porque en Rusia lo más probable es que haya pues oligarquías, que haya dictadores, porque como digo, han fracasado todas las transiciones, la transición económica, la transición social, y bueno, pues esto es complicado. Luego tenemos a China, ¿no? China también es una potencia revisionista. Lo que pasa es que China está haciendo la guerra en la economía. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es, bueno, pues buscan sus aliados
y tienen una estrategia muy clara de largo plazo de crecimiento, de posicionamiento de su moneda y están llevando esa hoja de ruta y ahora mismo con Estados Unidos están muy tranquilos. Primero porque son sus banqueros y segundo pues porque ellos tienen tiempo. Entonces, como tienen posibilidad de asumir inflación, de asumir problemas y bueno, pues realmente es un continente tan grande que en la negociación con Estados Unidos yo creo que es el negociador que está más tranquilo negociando. Luego tenemos Irán, que lo que hace Irán es financiar a sus proxies, lo que hace Irán es financiar a todos sus vecinos, Hezbollah, Hamas, los Hutis, lo que sea, y entonces con esos proxies, con esos vecinos, lo que hace es generar inestabilidad en toda su región, ¿no? Para hacer un efecto en toda la zona limítrofe y afectar. Y luego, bueno, pues tenemos también Corea del Norte, que sabemos que también tiene sus delirios de grandeza y también, bueno, pues es una potencia nuclear, con lo cual nos tiene que preocupar. Con lo cual, todo ese auge de potencias revisionistas hace que se alineen frente a Europa, que se alineen frente a Estados Unidos y que generen un polvorín geopolítico. Con lo cual, consecuencias económicas, pues probablemente subida de precios de la energía, subida de precios de todos los productos, problemas en la cadena de suministro, que ya los vivimos en el COVID, con lo cual ya sabemos cómo enfrentarnos a ellos, y disputas territoriales, ahora mismo pues el gran juego de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, y como decía, el auge de las potencias medias, de los BRIC, pues, principalmente Brasil o India, y en el caso de India, bueno, pues es un país que está al margen de sanciones europeas y tal, lo que se dedican es a negociar por su lado y, por ejemplo, pues ahora India está comprando petróleo muy barato a Rusia y desde luego no se va a enfrentar con Rusia y encarecer la compra de la energía, ¿no? Bueno, pues tendencias a vigilar, pues el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China, desde luego nos van a afectar negativamente porque también afectará a los mercados financieros, la reconfiguración del comercio internacional, bueno, pues como digo, el nuevo orden mundial que todavía no ha aflorado pero que está llegando, pues tenemos que ver el nuevo orden mundial para ver cómo nos posicionamos y cómo trabajamos dentro de ese nuevo orden mundial. Y bueno, pues un impacto muy negativo de la guerra comercial sobre el crecimiento económico y sobre la inflación. El vencedor de la batalla de la competencia geopolítica y la rivalidad tecnológica será quien gane esta nueva Guerra Fría. Y ya para terminar y dar paso a Rafa, bueno, pues destacar como consejos que el comercio internacional ahora mismo ya no se guía exclusivamente por la eficiencia, sino que estamos hablando de seguridad y de soberanía, con lo cual tenemos que tener esas variables en el tablero. La seguridad ya no nos la va a pagar Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tenemos que reconfigurar la ONU, trabajar y, bueno, pues ¿qué solución tiene ahora mismo Europa? Pues que ese desenganche de Estados Unidos sea paulatino, con lo cual nos dé tiempo a esa escalada de inversión en seguridad y defensa. Y luego, bueno, pues el auge del proteccionismo, que hace que los subsidios y la migración controlada marque una nueva era de intervencionismo estatal. Y bueno, pues destacar que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo toda esta operación de MAGA, de Make America Great Again, bueno, pues va a funcionar esa reindustrialización en tanto en cuanto haya mano de obra, porque ahora mismo en Estados Unidos, bueno, pues con todas las políticas anti-inmigración, bueno, pues un país que está prácticamente en pleno empleo, pues va a tener dificultades para esa reubicación de las empresas en Estados Unidos. Y la rivalidad geopolítica, bueno, pues va a transformar el comercio en un instrumento de poder. Y entonces, bueno, pues antes lo comentábamos con Estados Unidos y China, pues Estados Unidos pone aranceles del 125 a China, pues China le pone aranceles del 125 a Estados Unidos y entonces, bueno, pues han tenido sorpresas, pues por ejemplo con los aranceles de México, que realmente la industria automovilística americana, la mayoría de sus piezas y de sus importaciones eran a través de México, con lo cual tuvo que hacer
una cuarentena de esa subida de aranceles a las piezas de la industria automovilística. Y en el caso de China, bueno, pues si todos los componentes de los teléfonos Apple, por ejemplo, tuvieran que hacerse en Estados Unidos, el coste del teléfono se triplicaría, con lo cual, bueno, pues esto es inviable, ¿no? Bien, hay que comprender todas estas dinámicas para anticipar riesgos y diseñar políticas más resilientes en las empresas, políticas más resilientes en las que también están los precios de transferencia. Una de ellas es el control de la cadena de suministro, buscar proveedores más cercanos a nosotros, esto ya nos pasó en el COVID, y buscar, bueno, pues evitar dentro de nuestros proveedores polvorines geopolíticos o países en los que bueno, pues puede haber más incertidumbre y nos podemos quedar sin suministro. Planificación de escenarios, es decir, ahora mismo pues no se puede hacer una cuenta de resultados con un único escenario, hay que hacer varios escenarios para que nos podamos adaptar al cambio. Esto también lo hicimos en el COVID. Y luego diversificación financiera y geográfica. La diversificación financiera necesariamente pues porque se están complicando determinados horizontes financieros. Y bueno, pues por ejemplo, el caso de los bancos centrales que están acelerando las monedas digitales porque han visto, bueno, pues que lo que es la arquitectura histórica pues está siendo vilipendiada y bueno, pues hemos visto declaraciones de Donald Trump o de Elon Musk diciendo que se iban a cargar la Reserva Federal, que esto es una locura, porque la Reserva Federal es la arquitectura financiera que mejor funciona del mundo y que ha conseguido que el dólar sea la moneda refugio mundial, a pesar de que Estados Unidos no tiene reservas de apoyo de ese dólar y que bueno, si tenemos en cuenta el déficit fiscal de Estados Unidos y la deuda, que es un récord histórico, desde luego la moneda dólar no sería reserva mundial. Lo que pasa es que confiamos en esa independencia de la Reserva Federal, ese sistema arbitrado desde diferentes reservas federales en Estados Unidos, que ha sido un éxito y que, sin embargo, bueno, pues se está insultando en público por personas que no saben de política monetaria, como son Elon Musk o Donald Trump. Y diversificación geográfica, precisamente por lo que os decía, porque no todos los países son inestables, no todos tienen ese mismo protagonismo en estas dificultades geopolíticas, con lo cual esa diversificación nos puede ayudar. Y sin más, bueno, pues ya damos paso a Rafa Leal, nos quedamos con esas pinceladas de liderazgo político clave. Europa tiene que recuperar ese liderazgo político y ese multilateralismo que está cambiando a un bilateralismo, a una negociación en las barricadas y que hay países, como ya he citado a Japón o a Reino Unido, que ya lo han hecho muy bien. Y la rivalidad tecnológica, esa carrera por la competitividad, por la tecnología, que ya nos lo dijo el informe de Draghi, que se publicó el pasado mes de septiembre, y reducir los tiempos de la burocracia europea y también esa escalada regulatoria. Europa no puede ser un gigante regulatorio, lo que debe ser es un gigante competitivo y un gigante empresarial. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Elena, ¿puedes poner mi presentación, por favor? Bueno, en primer lugar, nada, gracias, Isabel, por el extenso, ¿vale? Resumen, ¿no?, del marco geopolítico en el que nos movemos. La verdad es que bueno, pues ha sido un resumen, ¿vale?, estupendo. En primer lugar, agradecer, ¿vale?, a la Fundación que otro año más cuente conmigo para dar una charla sobre precios de transferencia. Entiendo que es una materia pues, un poco difícil, ¿vale? Entonces lo voy a intentar hacer lo más ameno posible. En ese sentido, también agradecer a todos los participantes, veo que hay 14, ¿vale?, algunos conocidos, de empresas que son clientes. Así que hay un chat, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre lo que voy explicando, ¿vale?, pues ahí lo vamos tratando, ¿vale? Entonces, agradeceros y que si podéis escribir, pues escribid y preguntáis. Vale. Bueno,
Supongo que veis mi pantalla, ¿vale? He separado esta presentación, ¿vale?, en los siguientes bloques, ¿vale? Es una pequeña introducción, ¿vale?, en la que hablaremos de Andersen y los servicios que prestamos en el ámbito de precios de transferencia, ¿vale? Un resumen en materia de las obligaciones y el concepto de precios de transferencia, tanto en España como en Estados Unidos, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿vale? Si bien iré bastante rápido, ¿vale? Ahondar de nuevo en lo que sería la situación macro, ¿vale? 9 claves, ¿vale? Y la situación actual respecto a los aranceles impuestos, ¿vale? Por parte de la administración de Trump y posibles medidas que nuestras empresas pueden aplicar bueno, para mitigar el efecto sobre el precio de los productos. Bien. Bueno, en primer lugar, al hablar de Andersen, simplemente que sepáis, bueno, pues que Andersen es una firma global que cuenta con, bueno, pues muchísimas localizaciones, en torno a 500, con 20.000 profesionales y 200.000 socios, repartidos en distintas áreas, ¿vale? Y que, bueno, pues participamos unas con otras, ¿vale?, bajo el emblema de OneFilm que heredamos de la antigua Andersen. Contamos con unos valores que al final los valores son esfuerzos diarios que cada uno de los profesionales ponemos en nuestro trabajo para que esos valores se vayan consolidando, ¿vale? Uno de ellos es fundamentalmente la excelencia, el compromiso con el cliente, ¿vale? La independencia, no hacemos auditoría. La continuidad, o sea, buscamos un proyecto a largo plazo y también se busca la transparencia, ¿no?, en la información y en las decisiones que tomamos. Obviamente, somos una firma con un amplio espectro de áreas de práctica y de sectores a los que damos servicio. En este sentido, bueno, pues estamos organizados también a nivel transversal por grupos de trabajo, ¿vale?, por los distintos sectores, simplemente que sepáis eso. Y luego, en lo que respecta a precios de transferencia, bueno, pues como antes estaba diciendo Isabel, yo codirijo el área de precios de transferencia a nivel nacional y fundamentalmente los servicios que prestamos, ¿vale?, se enmarcan desde el propio diseño, ¿vale?, de políticas de precios de transferencia, la implantación de las mismas en lo que sería el propio flujo de facturación de las compañías, la monitorización del cumplimiento de las obligaciones formales y materiales al respecto de estas políticas de precios de transferencia, ¿vale? La defensa, obviamente, tenemos muchísimas inspecciones porque precios de transferencia es un área de especial foco de atención por parte de la Administración y así lo ha dejado claro en el plan de control tributario recientemente publicado y en los anteriores relativos a ejercicios fiscales pasados. Y luego, por otro lado, en la materia de precios de transferencia, contamos además con la figura de los acuerdos previos de valoración o determinados mecanismos de arbitraje internacional en los que nosotros participamos activamente. Bien, en lo que respecta a esta presentación, como estaba diciendo anteriormente, bueno, pues vamos a hablar un poco de precios de transferencia, qué son los precios de transferencia, cuáles son las principales obligaciones, qué es una cadena de suministro. A ver, entended que también para mí es un poco difícil porque no sé al final el background, ¿vale?, que tenéis al respecto de precios. Entonces, he preferido, ¿vale?, ir un poco desde lo más sencillo a lo más complicado, ¿vale? Luego hablaremos de esas 9 claves, ¿vale?, dentro de esta situación macro, aunque creo que no le voy a llegar a la suela de los zapatos a Isabel con su presentación. Y luego entraremos en la situación actual arancelaria
Y luego, por último, hablaremos de posibles medidas que nuestras empresas pueden tomar en la materia, ¿vale? En el entorno geopolítico en el que nos encontramos. Bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de precios de transferencia, ¿a qué nos referimos? ¿Vale? Pues nos referimos a los precios, ¿vale? Que fundamentalmente se aplican entre entidades vinculadas al respecto de cualquier tipo de operación que realicen, ¿vale? Más allá de las propias operaciones societarias, como ampliaciones de capital, reducciones, fusiones u otras, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, lo que nos dice pues las propias directrices de la OCDE o el borrador de la directiva de la Unión Europea o casi todas las normativas, ¿no?, que beben de este ámbito de la OCDE, es que el estándar mundial aplicable, ¿vale?, es el principio de plena competencia, que al final es la valoración a mercado. Obviamente, a vuestro nivel, pues supongo que esto ya lo tenéis totalmente asimilado, pero yo, bueno, pues además de trabajar aquí en Andersen, pues doy clases de Fiscalidad Internacional en la Universidad Católica y también doy clases de Economía en otras universidades y los alumnos se sorprenden, ¿no? Pero ¿por qué tengo que aplicar el precio, ¿no?, de mercado? Y si es todo lo mismo, es todo el mismo grupo, toda la misma empresa, ¿no? Y entonces ahí pues tengo que entrar, ¿no?, a explicar que al final el objetivo es que no haya una erosión de bases imponibles. Y esto al final es el objetivo, ¿no?, de este estándar y quizá es el mal menor, ¿no? Que quizá pues otras metodologías más basados en la propia distribución de la cadena de suministro, como nos dicen las propias directrices, sería más correcto, pero es más difícil de implementar. Bueno, pues entonces, y como hablaba, ¿no? Esto que es una operación vinculada y qué tipo de operaciones vinculadas nos podemos encontrar. Pues nos podemos encontrar de todo tipo, ¿no? Que vosotros en vuestras empresas veréis, ¿no? Pues la venta de producto, ¿no?, a una distribuidora para que la propia distribuidora venda ya al cliente final, mayorista, minorista o cliente final que vaya a beneficiarse directamente, ¿no?, a utilizar ese bien. ¿Vale? Servicios compartidos, ¿vale? Es de sobra conocido, ¿no?, que muchas veces para aprovechar economías de escala, un grupo puede centralizar determinados servicios de apoyo a la gestión en una determinada jurisdicción, en cesiones de intangibles, know-how de fabricación, servicios técnicos asociados, ¿no?, a esa cesión, ¿no?, o financiación intragrupo, ¿no? Bien, ¿cuáles son los riesgos clave, ¿no?, que nos podemos encontrar, ¿no?, en materia de precios de transferencia? Bueno, pues me voy al último, ¿no? Está claro que uno de los riesgos clave son pues ajustes que nos puedan aplicar las propias administraciones que no estén de acuerdo, ¿no?, con el valor de mercado que nosotros hayamos determinado, ¿vale? Y por lo tanto las sanciones, aquí en España, bueno, pues tenemos estas de 18-13, ¿vale? Ajuste primario, correlativo, ajuste secundario, ¿vale?, que te hacen pues eso, un doble combo, ¿no?, que realmente puede ser muy perjudicial, ¿no?, para la compañía y también situaciones de doble imposición internacional, ¿no? Y obviamente también hay mecanismos para evitarlo. Bien, entonces, para ilustrar un poco todo lo que estaba comentando, ¿vale?, he puesto un ejemplo de la cadena de suministro vinculado. Antes de empezar, quiero disculparme porque estoy viendo, ¿vale?, que en todos los titulitos ha salido un poco descentrado, ¿vale?, el formato. Bien, bueno, pues aquí podríamos tener una cadena de suministro, ¿vale?, de una empresa, de un grupo multinacional, ¿vale? Pues tendríamos a un proveedor, ¿vale?, no vinculado que le vende a una empresa manufacturera vinculada, ¿vale?, del propio grupo, que a su vez le vende a un distribuidor del propio grupo, que a su vez ya finalmente pues le vende al cliente.
alrededor, ¿no? de esta cadena de suministro principal, ¿vale? Podrían aparecer distintas empresas con funciones, ¿vale? especializadas, ¿no? Como de central de compras o como de IP Center, ¿no? Pues una empresa, ¿no? que es tenedora, ¿no? de todos los intangibles al respecto, pues, de la marca, de el conocimiento técnico, etcétera. También podríamos tener empresas que aglutinen las funciones principales de financiación. Pues muchos grupos tenemos pues, líneas de crédito vinculadas, préstamos ordinarios, tenemos cash pooling, etcétera. Incluso también tenemos propios avales y tenemos otras empresas, ¿no? que centralizan servicios, ¿no? Bueno, pues aquí ya lo he puesto con las citas correspondientes, ¿no? Entonces, como veréis, ¿no? Las que están alrededor de esta cadena de suministro principal, lo que apoyan, ¿no? son pues, a los distintos eslabones que tenemos, ¿no? Bien. Principales referencias normativas en materia de precios de transferencia y soft law de referencia también, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de la OCDE, obviamente tenemos las directrices de la OCDE en su última versión. En el ámbito de la Unión Europea, bueno, pues tenemos el foro conjunto, tenemos los convenios para evitar la doble imposición, tenemos este borrador de directiva que aquí no lo he incluido y debería haberlo incluido, ¿vale? En cuanto a la normativa de Estados Unidos, tenemos el Internal Revenue Code, ¿vale? Tenemos las regulaciones de Treasury y tenemos también otros apartados. Bueno, y cuando hablo de Internal Revenue Code, pues tenemos esta sección 482, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos la 6662, donde se hablan de sanciones, ¿no? En el ámbito español, ¿vale? La normativa de precio de transferencia, o las principales referencias las tenemos en la ley del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Pero bueno, no os pensemos que la tenemos exclusivamente ahí, ¿vale? Más allá de la ley del impuesto sobre sociedades, pues también encontramos referencias, ¿vale? En la ley de IRPF o en la ley del impuesto de la renta de no residentes, ¿vale? O sea, incluyo, supongo que además de esta sesión, además de estar grabada, pues supongo que os compartirán esta presentación, por mi parte no hay problema, y si también intentaré cambiar estos pequeños elementos que os estoy diciendo que se deben cambiar, ¿vale? Bien, siempre cuento lo mismo cuando hablo con un cliente que en realidad pues, tiene una primera aproximación con precios de transferencia y siempre digo lo mismo, ¿vale? En cualquier país dentro del marco de la OCDE vais a encontrar tres obligaciones principales, ¿vale? Una de las obligaciones es la valoración a mercado, la segunda es la realización de una documentación que justifique a la administración tributaria, ¿vale? En un procedimiento de inspección que efectivamente habéis aplicado este valor de mercado, o sea, se invierte la carga de la prueba, ¿vale? Es el obligado tributario el que tiene que justificar, ¿vale? Y una declaración, ¿vale? Hay países donde esa declaración de precios de transferencia la incorporan dentro de su impuesto sobre sociedades, ¿vale? Otros países, ¿no? Como España, por ejemplo, que tiene su propio modelito, ¿no? El modelo 232, que antes sí, ¿vale? Porque ya somos un poco antiguos, ¿no? En mi caso, ¿no? Sí que se incorpora dentro del propio impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, estas tres obligaciones las voy a desarrollar tanto para España como para Estados Unidos. Vuelvo a decir, voy a ir un pelín rápido porque entiendo que esto es información útil, ¿vale? Pero quizá no es lo fundamental en esta charla, ¿vale? En cuanto a valoración, ¿vale? Bueno, pues siguiendo un poco con el estándar mundial, ¿vale? Las operaciones realizadas entre empresas o entidades vinculadas, entendamos también que bueno, perdón, lo he dicho mal, personas, empresas o entidades vinculadas. Cuando hablo de personas, ¿vale? Es que también, bueno, socio, persona física o el propio administrador o el cónyuge, ¿vale? Del socio o del administrador también estaría vinculado con la empresa de la cual es socio partícipe o a la cual está administrando, ¿vale? Todas estas operaciones se tienen que valorar, ¿vale? Vale.
Obligaciones de documentación, ¿vale? Bueno, pues existe un principio de progresividad en cuanto a la documentación, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay 3 bloques, ¿vale? Que son acumulativos, ¿vale? Si tu grupo, ¿vale? A nivel, tiene un importe neto de la cifra en el negocio agregado superior a 750 millones de euros, pues tendrá que hacer el Country by Country Report, que sepáis que esto se realiza a través del modelo 231 y que está sujeto a intercambio de información entre las distintas administraciones, ¿vale? Además, tendrá que hacer la documentación del grupo, que es un master file, que al final es una referencia genérica a las políticas que se aplican en materia de precios de transferencia, sin entrar en el análisis de comparabilidad y también pues de las estructuras de financiación y de gestión de intangibles que está utilizando el grupo, ¿vale? Entre otra mucha información. Y luego, por último, tendrán que hacer el local file, ¿no? De cada uno de los obligados tributarios, ¿vale? Recordemos esto para grupos que están por encima de 750, ¿vale? ¿Qué pasa si estamos por debajo de 750, pero estamos por encima, ¿vale? De los 45 millones, ¿vale? Si estamos por encima de los 45 millones y por debajo de los 750, tendremos que hacer el master file y el local, ¿vale? Y si estamos por debajo de los 45 millones, ¿vale? A nivel de grupo, ¿vale? Simplemente se tendrá que hacer un local file de manera simplificada, ¿vale? Y luego ya, pues, si nuestra cifra de negocio está por debajo de los 10 millones de euros, de acuerdo con el artículo 101 de la ley del impuesto sobre sociedades, bueno, pues entonces ya ese contenido simplificado también se reduce, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo hay que hacer una documentación y esta documentación tiene que estar disponible, ¿vale? Para la administración tributaria en el momento en el que se realiza la presentación de impuestos sobre sociedades. Esto es full, ¿vale? Y tiene que estar, obviamente, para los 4 ejercicios, ¿vale? No prescritos. Entonces, en el momento en el que nosotros presentemos el ejercicio 2024, ¿vale? ¿Qué documentación de precios de transferencia tendremos que tener? ¿Vale? Por si acaso entran y nos hacen un inspección, ¿no? Pues tenemos que tener 2024, 23, 22 y 21, ¿vale? Actualmente, como aún no hemos presentado 2024, también estaría abierto 2020. En cuanto a la declaración, ya lo he dicho antes, ¿vale? Pues tenemos este modelito 232, que básicamente es más allá de la información sobre paraísos fiscales, ¿vale? Pues tendríamos, ¿vale? Bueno, la identificación de la persona o entidad vinculada, ¿vale? Si es física o jurídica, luego tendríamos el tipo de operación, el tipo de vinculación, la metodología, si es un ingreso pago, ¿vale? Y el importe de la operación, ¿vale? Que simplemente que sepáis, ¿vale? Bueno, que Hacienda utiliza este modelo para cruzar datos con otros muchos, ¿vale? Y que dentro del plan de control tributario ya se nos deja claro, ¿no? Que aquellos grupos multinacionales, ¿no? Que, por ejemplo, que estén en situaciones de pérdidas no continuadas, pues van a ser objeto de revisión, ¿vale? Que tengan un alto importe relativo de servicios pagados, ¿no? En concepto de management fee o de cesiones de intangibles, ¿vale? Pues es bastante más probable, ¿no? Que sean objeto de revisión y sobre todo si están en determinados sectores estratégicos. Bien, vale, en Estados Unidos. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Principio de plena competencia, ¿vale? Nos obligan a valorar las operaciones, ¿vale? De acuerdo con el valor de mercado, ¿vale? No priorizan una metodología sobre otra, ¿vale? Simplemente están aceptadas estas metodologías que provienen del ámbito de la OCDE, ¿vale? Pero también se pueden utilizar otras, ¿vale? Que realmente sirvan para determinar el valor de mercado. Y se exige siempre un alto detalle en el análisis de comparabilidad. En cuanto a la documentación, simplemente que sepáis, ¿vale? Que esta documentación no es obligatoria, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues tienen un régimen de penalty protection, ¿vale? Oye, pues al final lo que te está diciendo es,
Si yo determino que hay desviación en cuanto al valor de mercado que tú estás aplicando, pues no te voy a imponer sanciones si realmente tú me has trasladado una documentación de precios de transferencia. Esto no es igual aquí en España, ¿vale? En España tienes que tener esa documentación y si no te sancionan 1.000 euros por dato, 10.000 euros por conjunto de datos, ¿vale? En una empresa que esté por encima o un grupo que esté por encima de los 45 millones de euros, pues nos encontraríamos con sanciones, ¿no? Por encima de los 100.000 euros, ¿no? Por ejercicio y obligado tributario. Bien. En cuanto a obligaciones de declaración, ¿vale? No existe un modelo 232, ¿vale? Análogo allí, ¿vale? Pero sí que es verdad que encontramos distintos modelos, ¿vale? Que en realidad, pues a la propia administración a la IRS le van a dar un mapa bastante claro, ¿no? De lo que sería el grupo multinacional de las operaciones que realiza. Vuelvo a decir, no voy a entrar en cada una de ellas porque tampoco quiero extenderme, ¿vale? En este bloque de la presentación. Vale, situaciones macro. Bien. Aún a riesgo, ¿no? de hacerlo bastante peor, ¿no? que Isabel y dando una visión un pelín más simplista, ¿vale? Simplemente yo lo que os voy a hablar, ¿no? Son de algunas claves, ¿vale? Que tenemos a nivel mundial y que en cierta manera, ¿vale? Algunas directas y algunas indirectas, ¿vale? Afectan sobre precios de transferencia, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que hay un crecimiento económico moderado, ¿vale? Pues creo que la media está en un 2 y pico. Es verdad que hay determinados países que superan esta media, pero bueno, ya no son los años de bonanza ni tampoco es, ¿no? Las irrupciones y interrupciones, ¿no? Que hemos tenido, pues, por ejemplo, con el tema del COVID. Continuamos en un escenario de inflación, ¿vale? Con independencia de que, bueno, se hayan puesto en marcha durante los últimos meses determinados instrumentos para evitarlo, ¿vale? Y estamos viviendo lo que estaba comentando, ¿no? Antes Isabel, con todo el auge, ¿no? De determinados países, BRIC, con pues, esa polaridad entre entre Estados Unidos y China, ese intento de ruptura de la alianza estratégica entre Rusia y China, etcétera. Bueno, pues al final lo que estamos viendo es una desglobalización en cierta medida, ¿no? También potenciada por las interrupciones, ¿no? Sufridas en las cadenas de suministro a través del COVID, también del post-COVID. Bien, otra de las claves, ¿no? Es que hay un intento, y voy a decir un intento, ¿no? Porque también conocemos, ¿no? Los primeros decretos, ¿no? de la administración Trump, el intento de lucha contra el fraude fiscal y la búsqueda de una imposición mínima internacional. Continuamos, ¿vale? Aunque en cierta medida a veces queda en entredicho, ¿vale? Con una agenda 2030 y una transición energética, ¿vale? Obviamente tenemos un avance de la inteligencia artificial, una carrera que está tomando realmente una velocidad increíble en cuanto a la computación cuántica y donde parece que el primero que llegue se lo lleva. También nos enfrentamos, ¿no? a determinados desafíos laborales. Entiendo que todo el mundo pues aquí trabaja en un entorno empresarial y los que tengan un poquito más de perspectiva estarán viendo, ¿no? Cómo están cambiando las cosas. Contamos en determinados países con un envejecimiento demográfico. Hay una reconfiguración política y alianzas estratégicas y hay unas tensiones comerciales y guerras arancelarias, ¿vale? Entonces, en este último punto, ¿vale? Es donde voy a hablar de la situación actual, ¿vale? Y la situación actual es lo que ayer, ¿vale? Donde China y Estados Unidos llegaron
ayer o antes de ayer, disculpadme, China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en la reducción de los aranceles durante 90 días, ¿no? Bueno, simplemente, como todos sabéis, ¿no? Los aranceles son medidas proteccionistas, ¿vale? Tenemos medidas arancelarias, tenemos otras medidas que no serían tanto arancelarias, sino, yo qué sé, podemos tener políticas antidumping, podemos incluso poner barreras a la entrada de determinados productos, ¿no? Utilizando pues determinados mecanismos, ¿no? Como normativa técnica, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, bueno, pues la administración de Trump ha utilizado, entre otras estrategias, ¿vale? Este incremento de los aranceles, bueno, como todos sabéis también, ¿vale? Yo creo que derivado o potenciado o a través de ese déficit comercial que tiene, ¿no? Incluso pues parece que detrás del cálculo, ¿no? Estaba el propio déficit en la balanza comercial con determinados países, ¿no? Y de ahí la referencia que hacía Isabel a Japón. Obviamente con Japón es realmente fácil, ¿no? Vale, pero ¿qué nos pasa a Europa, no? ¿Cómo queda esto? ¿Los aranceles van a aplicar, no van a aplicar? ¿Vale? Porque, bueno, parece que hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿no? En esa reunión que tuvieron en Suiza. Vale, bueno, pues tras suavizar los aranceles, ¿vale? Donald Trump, pues, y aquí abro comillas, ¿no? De la noticia, la Unión Europea es más sucia que China en temas comerciales. Entonces, pues, parece bueno, que tampoco nos podemos confiar, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues he incluido también la imagen, ¿no? Donde en ese día de la liberación, en el pasado abril, ¿no? Pues se imponían estos aranceles, donde en la columnita de la izquierda decían los aranceles que deberían aplicar, ¿vale? Y el arancel, ¿no? De gracia que nos aplicaban, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues sabemos y todos tenemos claro, ¿no? Que la imposición de un arancel, ¿vale? Lo que puede implicar dos cosas, ¿no? Oye, pues puede implicar que si yo mantengo y quiero mantener la rentabilidad en toda mi cadena de suministro vinculada, va a suponer, ¿no? Un incremento del precio, ¿no? Y si no quiero, ¿vale? Que ese arancel, ¿vale? Se repercuta a mi cliente final y, perdonad, cuando hablo de cliente final es que salga, ¿vale? Ya en torno de la cadena de suministro, ¿vale? Pues un cliente final para mí puede ser un cliente, ¿vale? Un distribuidor minorista que no sea del grupo, ¿vale? Si yo quiero mantener ese precio para mi cliente final, ¿vale? Pues lo que voy a tener que hacer es repartir miserias, por así decirlo, ¿no? Oye, pues repartir esa pérdida entre las distintas entidades que yo tengo en mi cadena de suministro. Y siempre tener en cuenta que bajo esa perspectiva de que tenemos que repartir bajo el estándar mundial de valor a mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Y esto supongo que todos lo entenderéis, ¿vale? Lo que tenemos que ver es la elasticidad del propio producto que yo estoy poniendo en el mercado, ¿vale? Hay determinados productos que podrán ser elásticos, esto es que la subida de precio, ¿vale? Reducirá la demanda, o podrá ser menos elástico, ¿vale? Una subida de precio tendrá un impacto menor en la demanda, ¿vale? Esto ya puede servir, y en realidad es una idea bastante tonta, ¿vale? Para entender si tenemos que revisar nuestras políticas de precios de transferencia o no por ahora, o al menos tenerlo en el radar, pero no tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Si consideramos, bueno, generalmente todas las empresas asumen, ¿vale? Que si hay una subida de impuestos, de aranceles y demás, esto va a tener una repercusión, ¿vale? Sobre el precio. Básicamente porque cualquier producto, muchísimos productos tienen bienes sustitutivos, ¿vale? O tienen una competencia, tiene una competencia local, etcétera, ¿vale?
Otro de los efectos, ¿vale? De los aranceles, adicionado, ¿vale? A lo que sería el efecto de una revisión de las políticas de precios de transferencia, ¿vale? Es que podemos aplicarlas bien o podemos aplicarlas mal. En cualquier caso, ¿vale? Determinadas desviaciones que la propia administración entienda como materiales, ¿vale? O sea, que entren dentro del radar de la IRS, ¿vale? Generarán posibles inspecciones. ¿Vale? Esto es algo que ya pues, se va a avisar. Bien. Entonces, ¿qué herramientas en materia de precios de transferencia podemos tener? Tampoco hay muchísimas, ¿vale? Pero hay tres elementos fundamentales. Uno de ellos, ¿vale? Subsidiario de los dos anteriores, ¿vale? Uno, podemos revisar las funciones asumidas por cada una de las entidades que conforman nuestra cadena de suministro. Bien. Dos, podemos revisar las propias políticas que estamos aplicando. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a explicar porque si no se entiende, ¿vale? Cuando hablo de revisión funcional, ¿vale? Nosotros, ¿qué hablábamos? ¿Vale? Se han cambiado determinadas cosas de la presentación y quiero disculparme de nuevo, ¿vale? Bien, porque las flechas están al revés. Vale, cuando nosotros vendemos de una empresa fabricante a una empresa distribuidora, ¿vale? El fabricante puede tener distintos perfiles, ¿vale? Puede ser un perfil que asuma muchísimas funciones, muchísimos riesgos, tenga muchísimos activos, ¿vale? En ese momento, ¿vale? Dentro de la cadena de suministro vinculada, ¿vale? Esa asunción principal de funciones, activos y riesgos, lo que nos dice es que también tiene que asumir, ¿vale? El principal del beneficio o de la pérdida, ¿vale? Asociada a la cadena de suministro, ¿vale? O sea, en su contrario, ¿vale? En la parte del distribuidor, ¿vale? También tendremos esos tres perfiles. Un distribuidor que asuma intangibles, que asuma riesgos en el mercado, que asuma unas funciones principales de marketing, asuma unas grandes relaciones con el cliente, los riesgos de impago, etcétera, etcétera, deberá llevarse, ¿vale? También el principal, ¿vale? Del beneficio obtenido en ese mercado. Bien. Asumiendo esto, ¿vale? Determinados cambios funcionales que nosotros, pero tienen que ser cambios con sustancia, ¿no vale? Cambios sobre el papel, ¿vale? Porque esto muchas veces es el foco de las inspecciones. Que yo digo, oye, pues mira, ya he pasado de un distribuidor de riesgo total a un distribuidor de riesgo limitado, ¿vale? Y la inspección, ¿vale? Hacer las entrevistas funcionales pertinentes a las personas clave de la empresa, a los determinados clientes. Esto ocurre, ¿eh? O sea, no estoy hablando de... Esto se vive a diario, ¿vale? Y te dicen, no, o sea, esto lo ha cambiado usted sobre el papel, ¿vale? Para efectivamente erosionar una base imponible, ¿vale? Para limitar el beneficio que usted está obteniendo en España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero si lo cambiamos con sustancia, ¿vale? Realmente cambiamos de determinadas funciones, cambiamos de determinadas atribuciones. Bueno, pues realmente consecuencia de ese cambio, ¿vale? Puede ser el cambio de la política de precios de transferencia. Y podemos pasar de un distribuidor de riesgo total a un distribuidor de riesgo limitado, ¿vale? Así que si imaginamos, ¿vale? Una cadena de suministro que tenga a un distribuidor de riesgo limitado en Estados Unidos y tenga a un fabricante, ¿vale? De riesgo total en España, pues ahí, ¿vale? Sabemos que nuestra política de precios de transferencia limitará, ¿vale? El beneficio de la entidad en Estados Unidos, ¿vale? Y con esto se puede contrarrestar lo que sería la política arancelaria, ¿vale? Pero vuelvo a decir, ¿vale? Siempre con sustancia. Entonces, aquí, bueno, no voy a entrar porque esto es extensísimo, ¿vale? He incluido los distintos perfiles, ¿vale? De fabricante que podemos tener, ¿vale? Simplemente pues tendríamos el fabricante total, el contract manufacturer, esto es que
básicamente que fabrico por encargo y no asumo determinados riesgos, o un maquilador, ¿vale? Que realmente presto un servicio de fabricación, ¿vale? Nos moveríamos de izquierda a derecha, siendo de la izquierda, ¿vale? La mayor asignación de beneficio de la cadena de suministro, y hacia la derecha, ¿vale? Llegando al toll manufacturer, que tendría pues un beneficio más limitado, ¿vale? Luego, por otro lado, en cuanto a los distribuidores, de igual manera, ¿vale? De izquierda a derecha, un distribuidor de riesgo total que asume la mayor parte, ¿no? de los riesgos y de las funciones en el propio mercado, ¿vale? No tendría que tener limitado el riesgo porque al final su éxito o su fracaso dependen de su propia aventura, ¿vale? Hacia la derecha, donde simplemente tendríamos a un mero agente, ¿no? Que realmente ni adquiere el inventario, no se encarga de la logística, simplemente hace esas funciones de relación con clientes. Bien. Como decíamos, ¿no? Tendríamos como dos bloques, ¿vale? El primero es, ¿vale? Esa revisión funcional, ¿vale? Que vuelvo a decir, pueden venir a reducir las funciones activos y riesgos asumidos en un determinado país, puede ser Estados Unidos, ¿vale? No cambiarlo sobre el papel, ¿vale? Sino cambiarlo partiendo de la realidad, ¿vale? Cambiando determinadas funciones, limitando la exposición a determinados riesgos, ¿vale? Para luego cambiar la política de precio de transferencia, porque si no, ¿vale? Estaremos o en riesgo, ¿no? O se puede generar algún tipo de contingencia ante la administración tributaria estadounidense y, como he dicho, se prevén, ¿vale? Determinadas inspecciones en el país cuando hayan cambios que se supongan materiales y que ellos detecten a través de esos modelos que hemos estado hablando con anterioridad, ¿vale? Y luego, por otro lado, ¿vale? Tendríamos lo que serían las revisiones de las políticas. Y entonces, aquí en las revisiones de las políticas, ¿vale? Una de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Es, oye, realmente identificar en qué punto del rango de mercado estamos, ¿vale? Me explico, ¿vale? Nosotros cuando utilizamos determinadas metodologías, ¿vale? Nosotros no decimos, oye, el precio vinculado es igual al precio no vinculado, ¿vale? El precio de las manzanas a 1 euro vinculadas es igual al precio de las manzanas no vinculadas a 1 euro. No, ¿vale? Generalmente nos movemos con rangos, ¿vale? Cuando determinamos la rentabilidad de las empresas comparables en un determinado sector y para una determinada actividad o prestación de servicio o lo que sea, ¿vale? Pues decimos, oye, pues esa rentabilidad está entre el 10% y el 15%, ¿vale? Y yo estoy aplicando a el 13%. Pues que sepáis, ¿vale? Que nuestra política de precios de transferencia nos permite cierta movilidad, ¿vale? En esta rentabilidad vinculada que tenemos aquí, nos podemos mover hacia la derecha, podemos mover a la izquierda. Lo que nos dicen las directrices de la OCDE es que no existen defectos de comparabilidad. Cualquier valor que esté dentro del rango se considera de mercado, ¿vale? Y tú puedes adaptar, ¿vale? Tu política de precios de transferencia siempre que esté justificada, ¿vale? Bien, he puesto un ejemplo de la rentabilidad, pero esto también es aplicable al descuento, ¿vale? Si nosotros estamos aplicando un descuento, ¿vale? Por volumen de una determinada familia de productos, ¿vale? Pues, y sabemos que en la misma familia de productos, pues en el mismo mercado, cuando lo estoy vendiendo, ¿vale? A entidades no comparables, ¿vale? Y estoy en un rango, ¿vale? Porque muchas veces depende de la negociación uno a uno que haga con mis propios clientes, ¿vale? Pues yo ahí también lo puedo modificar, ¿vale? Otra de las medidas, ¿vale? Es que, bueno, pues que se incluyan determinadas cláusulas de ajuste, ¿vale? De impactos en materia de precio de transferencia en los propios contratos intercompany que suscribamos. ¿A qué me refiero? ¿Vale? Muchas veces nosotros tenemos, si somos un distribuidor de riesgo limitado, ¿vale? Lo que podemos determinar es que, oye, mi rentabilidad vinculada va a estar, la rentabilidad de mi distribuidor en el país X, ¿vale? Va a estar siempre entre un 3 y un 5,5, ¿vale? Si estoy por debajo, ¿vale? Mi matriz o la empresa vendedora va a ajustar el precio del producto,
¿vale? Si estoy por encima, pues al revés, ¿no? Pues va a ser como ese ajuste correlativo, ¿no? Pues lo que nos dice una de las posibles soluciones es que, oye, realmente realicemos ajustes a final de ejercicio para ver cómo ha afectado la propia política arancelaria, ¿vale? Sobre esa rentabilidad objetiva que tenemos que tener, ¿vale? Y como decía, lo que nosotros recomendamos es que más allá de la propia sustancia de estos cambios, ¿vale? Esto es que haya realidad y luego la formalidad en cuanto al precio de las operaciones vinculadas, ¿vale? En la medida de lo posible, siempre se vaya de la mano de una suscripción de un acuerdo previo de valoración, ¿vale? Tenemos acuerdos previos de valoración que nosotros podemos hacer, ¿vale? Exclusivamente con la administración española, que serían unilaterales, ¿vale? Pero también tenemos la figura del APA, ¿vale? Bilateral, ¿vale? Que se podría suscribir una perfectísimamente con España y Estados Unidos. A lo mejor esto es para empresas muy grandes, ¿vale? Donde la exposición al riesgo, ¿no? En determinados cambios de políticas, ¿vale? Serían muy materiales. Y nada, y con esto termino mi presentación. Disculpadme que me he extendido un poco, pero bueno, esto es. Nada, muchísimas gracias a todos de nuevo por atender y nada, y si tenéis alguna pregunta o tú misma Isabel, me comentas. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa. Sí que tengo alguna pregunta. Podéis hacer también preguntas todos los participantes. En el chat que hay a la derecha de la pantalla tenéis un globito abajo en el extremo derecho inferior y ahí podéis hacer preguntas. Ya me ha llegado alguna. Una de ellas es, Rafa, ¿cuál es el método de precios de transferencia más utilizado en España? Vale, a ver, realmente no tendría que haber ningún tipo de metodología que se utilizara más que otra, porque al final la metodología tiene que estar adaptada a la propia naturaleza de la operación, a la disponibilidad de comparables, etcétera. En la práctica, bueno, yo creo que el precio libre comparable, ¿vale? Porque es de fácil entendimiento, se aplica mucho, ¿vale? Obviamente, en los grupos multinacionales, en cuanto a operaciones de distribución, ¿vale? Sobre todo de riesgo limitado, aplican el margen neto de conjunto de las operaciones, ahí dependiendo de operaciones, ¿no? Si hablamos de participación en sesiones de intangibles, ¿no? Pues en la generación de intangibles y en los beneficios derivados del uso o explotación de los mismos se suele aplicar la distribución de resultados. En operaciones de servicio o de manufactura, ¿vale? Se suele aplicar bastante el coste incrementado. En las operaciones de cadena es que iba a decir cadena de descuento o de ventas, cadena de ventas, ¿no? Pues se suele utilizar la metodología del sale o el precio de reventa. Entonces es que hay muchísimas, ¿vale? Pero bueno, no sé si te respondo, pero yo creo que nos encontramos mucho el precio libre comparable, la verdad, y nos encontramos mucho el margen del conjunto de la superficie. Muy bien, gracias, Rafa. Nos comentan también si cambia algo la metodología si la pyme tiene una filial en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que es que al final de eso va, ¿no? Precios de transferencia. En el momento en el que yo tengo una filial en Estados Unidos, ¿vale? Y hago operaciones con la misma, es en el momento en el que se desencadenan las obligaciones, ¿no? En materia de precios de transferencia. Entonces, si no tengo una filial, pues obviamente no tengo política de precios de transferencia, no la necesito, ¿vale? En el momento en que tengo una filial, pues sí. En el momento que tengo una filial en Estados Unidos tendría que cambiar mi política. En principio, no, porque Estados Unidos tampoco tiene normativas así como muy diferentes, ¿no? A cualquier país en el marco de la OCDE. Lo que sí que tendríamos que
entender es realmente la configuración funcional de la misma al objeto de establecer las políticas adecuadas. Muchas gracias, Rafa. Aquí nos trasladan otra pregunta. Nos dicen, las últimas consultas de la Agencia Tributaria Española, ¿qué dudas se están planteando con más frecuencia? Esto es chascarrillo, pero de valor añadido. Madre mía, pues Isabel, la verdad es que te agradezco también esta pregunta porque no lo sé ni yo. Al final consultas hay de todo tipo, es verdad que estamos encontrando muchas en cuanto al régimen FEAC, ¿vale? Y obviamente hay una derivada de precios de transferencia en todo esto, ¿no? Con la estructuración, ¿no?, de determinados grupos bajo una holding que prestadora de servicios. Encontramos también determinadas consultas al respecto de la realidad o irrealidad, ¿no?, de actividades o de prestaciones de servicios. Hemos encontrado también últimamente, pero ya no me voy tanto a consultas, sino a sentencias, ¿no?, al respecto de operaciones financieras, de calificación crediticia, de destino de fondos, de asimetrías híbridas. Bueno, es que hay muchísimas, ¿vale? A mí, incluso a mí, ¿no? A mí el principal, ¿no?, se me escapan, ¿no? Y hay que estar muy, muy alerta y muy atento, ¿no? De hecho, siempre recomiendo a todos los profesionales, ¿no?, que le dediquen un tiempecito, ¿no?, a ver qué está pasando, porque lo que sabes a lo mejor te lo cambian en 2 días. Más Muy bien. preguntas, Isabel. Otra consulta, esta es más fiscal. Nos preguntan cómo afecta la política arancelaria a trabajadores que parte de su retribución es en acciones de empresas americanas. Esta no es fácil, ¿eh? La verdad. A ver, yo creo que en principio esto no debería afectar porque estamos hablando de aranceles sobre productos, ¿no? Si estuviésemos hablando sobre aranceles sobre servicios, sobre retribuciones, etcétera, estaríamos en una situación aún más complicada, ¿no? Porque obviamente Europa es un prestador de servicios bastante importante, ¿no?, para Estados Unidos, ¿no? Incluso también en cuanto a la cesión de determinados intangibles. Entonces, si bien sí que puede afectar de manera indirecta, ¿no?, porque obviamente si una empresa en Estados Unidos se ve afectada por los aranceles y por lo tanto tiene una reducción de beneficios y por lo tanto al mismo tiempo yo obtengo acciones de una sociedad que vale menos, ¿vale?, pues cobro menos, ¿no? Pero no me imagino otra interrelación, ¿no?, entre aranceles, acciones y precios de transferencia, la verdad, que es lo que te he comentado. Y bueno, otra de las preguntas que nos trasladan, ¿cuál es el escenario que se espera desde el punto de vista de la política arancelaria tras la tregua? Hemos hablado de la tregua de 90 días con China, también ha habido tregua con Canadá y con México. Entonces, bueno, después de estas treguas, ¿qué va a suceder? Vale, yo, mira, pienso, o sea, te hablo mientras pienso, ¿eh? Isabel, yo creo, lo primero es que es una sensación de miedo o incertidumbre, ¿vale? Eso lo tengo claro. Entonces, si yo soy un grupo multinacional, pues, y yo tengo que desarrollar una nueva línea de suministro, ¿vale? Y tengo que determinar dónde voy a implantar una fábrica, pues la verdad es que tengo en cuenta todo lo que está pasando, ¿vale? Tengo en cuenta lo que está pasando, lo que pasó con el COVID, tengo en cuenta todo lo que pasó post-COVID con todo el tema de las transitarias y los costes y demás. Tengo en cuenta también, bueno, pues ahora que de repente una persona se levanta y iba a decir seguramente, pero no voy a decir seguramente, voy a decir con todo el estudio posible porque es una gran potencia y al final estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Y decide, ¿vale?, incrementar los aranceles, ¿vale? Pues esto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, si lo tengo que tener en cuenta, pues seguramente se vaya a provocar, pues, lo que hablamos, ¿no? Pues a lo mejor una concentración en determinados países, ¿no?, de toda la cadena. Generalmente, ¿en qué países? Pues en aquellos países, ¿no?, donde tenga el mayor número de clientes, ¿no? O al menos
¿vale? Otro de los efectos es que se hagan como mil cadenas de suministro en China o mil cadenas de suministros en Estados Unidos, ¿no? Donde abarque desde la propia manufactura hasta la propia distribución en local, donde lo que realmente sean productos terminados y no terminados. ¿Vale? Lo que se venda en la entrada. O sea, creo que ese es el efecto que va a quedar, ¿vale? Obviamente, si de repente, oye, las negociaciones no van bien, pasa ese periodo de gracia de 90 días y se decide, oye, pues vamos a aplicar el 20 y de repente pongamos la situación en que, oye, nosotros hacemos contramedidas al 25 y de repente se suben por el otro lado al 50 porque nos han dicho que no pongamos contramedidas y aún así las hemos puesto, pues al final lo que va a haber son cambios en las propias cadenas de suministro y lo que vuelvo a decir, no cambios en las políticas, ¿vale? Pero que al final pues esto siempre va a estar limitado y seguro que lo que va a pasar son cambios realmente funcionales, donde concentremos determinadas funciones o en el país de destino, ¿vale? O realmente las vaciemos totalmente de contenido haciendo pues distribuidores de riesgo limitado o centralizadores de compras o lo que sea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa. Estamos en tiempo, vamos a terminar el webinar. Agradecer la participación de todas las personas que se han conectado. A la derecha en el chat tenéis un enlace para contestar la encuesta de valoración que nos ayuda a mejorar y a preparar también temas de futuros webinars. Y bueno, pues enhorabuena, Rafa, por todo lo que nos has explicado sobre esa arquitectura de precios de transferencia tan necesaria dentro de las estrategias de resiliencia que hemos comentado para las empresas, de preparación de escenarios, de enfrentamiento a esas tensiones comerciales, guerra arancelaria, reconfiguración geopolítica y nuevas alianzas estratégicas. Esperamos que os conectéis el mes que viene. Y bueno, pues recordar que tenéis todas las actividades de la Fundación programadas y algunas de ellas del 35 aniversario en la web. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.